Durante siglos hemos observado el cielo en busca de señales, cuerpos errantes o respuestas a preguntas que la humanidad ni siquiera ha sabido formular aún. Pero lo que el telescopio James Webb acaba de detectar no es solo un visitante del espacio profundo, es un intruso que se comporta como si desafiara nuestras leyes físicas. Un objeto tan veloz, tan brillante y tan impredecible que muchos ya no dudan en decirlo en voz alta. Esto podría no ser natural. Algunos lo llaman Tres Atlas, pero para muchos dentro de la comunidad científica es ya el objeto más inquietante que ha cruzado nuestro sistema solar. Y lo que el telescopio más avanzado de la historia ha revelado sobre él ha sembrado el silencio y el miedo entre los expertos de la NASA. Todo comenzó como tantas otras veces. Una anomalía en los datos, un movimiento extraño en el cielo, una sombra fugaz que atravesaba los sensores de Atlas, el sistema de alerta temprana que vigila el espacio en busca de posibles amenazas. Entre el 25 y el 29 de junio, telescopios automáticos ubicados en Hawái y Sudáfrica captaron algo que no cuadraba con ninguna trayectoria conocida. A simple vista parecía un asteroide cualquiera, pero pronto los cálculos orbitales revelaron lo imposible. Ese objeto no venía de nuestro sistema solar, no orbitaba el Sol, lo atravesaba. Tres Atlas, como ahora se le conoce, fue identificado como el tercer objeto interestelar jamás registrado por la humanidad. Lo más desconcertante no es solo su procedencia, sino su velocidad, más de 245.000 kilómetros por hora. Y por si fuera poco, su brillo no coincidía con lo que se espera de un cuerpo rocoso. Algo lo hacía reflejar la luz como si estuviera cubierto de metal pulido. Y en ese momento todos los ojos se volvieron hacia el único instrumento capaz de ofrecernos respuestas claras, el telescopio espacial James Webb. Cuando el James Webb apuntó hacia el misterioso Tres Atlas, la comunidad científica esperaba encontrar un cometa o un asteroide común y corriente. Sin embargo, lo que devolvieron sus sensores fue cualquier cosa menos eso. No había rastro de una cola cometaria, no había gas, polvo ni emisión visible y lo más preocupante, su trayectoria presentaba aceleración no gravitacional, es decir, movimientos imposibles de explicar solo por la fuerza de la gravedad. Este tipo de comportamiento no es común a menos que haya algún tipo de propulsión involucrada. Las alarmas se encendieron y entre los primeros en reaccionar estuvo el astrofísico Avi Loeb, de la Universidad de Harvard, quien años atrás había afirmado que Oumuamua, el primer objeto interestelar detectado, podría haber sido una sonda alienígena. Ahora, con la nueva información captada por Webb, Loeb no solo reafirmó su teoría, sino que fue más allá. Este nuevo objeto podría ser el mejor candidato hasta ahora para considerar una procedencia artificial. Y si eso es cierto, entonces el James Webb no solo ha fotografiado un objeto del espacio profundo, sino posiblemente una tecnología que no fue creada por nosotros. Este no es el primer visitante interestelar que nos desconcierta. En 2017 apareció Oumuamua, alargada y con su extraña aceleración. En 2019, Borisov cruzó nuestro sistema solar como un cometa mucho más convencional. Pero ahora, con la aparición de Tres Atlas, estamos ante una secuencia creciente de encuentros que desafían la casualidad. Porque después de siglos sin detectar ninguno, ahora los objetos interestelares aparecen uno tras otro. Algunos científicos sugieren que simplemente se debe a los avances tecnológicos, pero otros cada vez más se atreven a pensar que algo ha cambiado, que no estamos viendo más objetos porque tengamos mejores ojos, sino porque están llegando más objetos. Y si eso es así, debemos preguntarnos, ¿es esto una coincidencia o un patrón? ¿Un flujo aleatorio de material estelar, o una serie de sondas silenciosas que atraviesan nuestro sistema solar con un propósito desconocido? Uno de los factores que más intrigan a los astrónomos es el brillo anómalo de Tres Atlas. Según Avi Loeb, para que un objeto sin una superficie metálica brille con esa intensidad, tendría que tener un tamaño gigantesco de hasta 20 kilómetros de ancho, lo cual lo haría más grande que Oumuamua y Borisov juntos. Pero si no es tan grande como parece, entonces la única explicación sería una superficie altamente reflectante, una superficie construida, diseñada para reflejar luz, quizás para ser vista, detectada o camuflada. Y si lo que estamos observando no es un cometa, sino una estructura, un artefacto que atraviesa el espacio con un propósito que apenas comenzamos a entender.
En un momento en el que los telescopios del mundo entero apuntan a TRES y Atlas, la NASA guarda silencio. Y el silencio, como todos sabemos en el lenguaje científico, es la forma más ruidosa de reconocer el miedo. Aunque la NASA publicó algunos datos preliminares sobre TRES y Atlas, lo cierto es que las imágenes captadas por el James Webb no han sido difundidas por completo. En foros científicos se ha filtrado que parte de los datos del espectrógrafo fueron clasificados de forma interna y que algunos informes quedaron bajo revisión permanente. Una frase que, en este contexto, es sinónimo de que no se va a publicar nada más hasta nuevo aviso. Astrónomos independientes aseguran que el telescopio captó estructuras en el objeto que no corresponden con ningún patrón natural conocido, simetrías, reflejos con curvas precisas y una geometría que recuerda más a un diseño que a una formación aleatoria. Incluso se habla de una fluctuación térmica que no coincide con la exposición solar del objeto, lo cual abre la puerta a una hipótesis aún más escalofriante. Estamos ante una nave espacial en reposo. Durante semanas, los centros de monitoreo esperaban alguna señal secundaria, una transmisión de radio, un pulso magnético, cualquier cosa que indicara una actividad artificial. Pero TRES y Atlas permanecían en completo silencio, demasiado silencio. Y ahí es donde los expertos comenzaron a preocuparse aún más, porque lo verdaderamente inquietante no es que no haya señales, sino que la ausencia total de emisiones también es una señal en sí misma. En teoría, un objeto natural debería interactuar mínimamente con su entorno, dejar un rastro, reflejar partículas solares, emitir calor, alterarse por la radiación. Pero este objeto parecía no estar afectado por nada. Era como si estuviera blindado, dormido o, peor aún, funcionando bajo principios físicos que aún no comprendemos. ¿Y si no fue enviado para comunicarse, sino para observar? ¿Y si TRES y Atlas no busca ser detectado, sino comprobar qué tanto hemos aprendido? En un intento por entender la estructura del objeto, algunos científicos aplicaron análisis de Fourier sobre las fluctuaciones de luz registradas por el telescopio. Lo que encontraron fue una repetición armónica, una especie de firma matemática que no solo era regular, sino que estaba compuesta por proporciones que aparecen en la geometría sagrada y en las antiguas culturas humanas, la proporción áurea, la secuencia de Fibonacci, estructuras numéricas que han guiado tanto la biología como al arte humano por siglos. ¿Cómo es posible que un objeto del espacio profundo tenga un patrón que resuena con nuestra propia historia simbólica? ¿Estamos proyectando sentido donde no lo hay, o estamos frente a algo diseñado para ser reconocido por mentes como la nuestra? Lo aterrador es que, si este objeto fue enviado por una civilización avanzada, tal vez esté construido de forma que múltiples especies, sin importar su lenguaje, puedan descifrarlo con matemáticas, como si fuera un mensaje universal, sin palabras, pero imposible de ignorar. Lo más perturbador no es la forma, la velocidad ni el silencio. Es lo que este evento representa para nosotros como especie. Porque si TRES y Atlas es artificial, si su trayectoria no es casual y si su superficie responde a una lógica que no es natural, entonces debemos considerar la posibilidad de que no estamos solos y nunca lo estuvimos. El telescopio James Webb, al capturar este objeto, puede haber revelado no solo una sonda interestelar, sino un objeto cósmico, un recordatorio de que nuestra civilización está apenas despertando, mientras otras, quizás millones de años más antiguas, ya recorren el universo en silencio, dejando rastros para quienes estén preparados. ¿Y si TRES y Atlas no es el primero, sino el último de muchos que nunca supimos ver? ¿Y si toda nuestra tecnología, desde Galileo hasta Webb, fue parte de una evolución que ahora los ojos del universo están observando con interés? Durante siglos hemos levantado la mirada hacia las estrellas buscando respuestas, sin darnos cuenta de que tal vez la verdadera pregunta era si estábamos preparados para encontrarlas. El telescopio James Webb, con su capacidad para ver más allá de lo visible, no solo ha mostrado galaxias, exoplanetas o el origen de la luz. Ahora parece que nos ha mostrado algo mucho más aterrador, una presencia. No una nave en forma de platillo, no una invasión hollywoodense, no un mensaje con letras brillantes, sino algo más sutil, más elegante, más inquietante. Una anomalía que nos observa en silencio, que no se detiene, que no se explica, que espera. Y Atlas podría ser cualquier cosa, una piedra interestelar, una sonda,
un eco de otra civilización o un objeto diseñado para reflejarnos nuestros propios límites. El silencio de la NASA no confirma ni desmiente nada. Pero en el mundo de la ciencia, el silencio absoluto suele significar solo una cosa: miedo a lo desconocido. Quizás este objeto no sea una amenaza, tal vez sea una señal. Una forma de decirnos que no somos los primeros ni los únicos, que en algún rincón del universo ya se ha recorrido este mismo camino y que ahora, al vernos llegar a este nivel de tecnología, al vernos construir ojos como el James Webb para espiar a las entrañas del cosmos, nos devuelven la mirada, no con palabras, no con contacto, sino con presencia. Y eso cambia todo, porque si Tracy Atlas no es natural, entonces el universo ya no es un lugar vacío y silencioso. Es un escenario habitado, compartido, tejido por inteligencias que vienen y van. Mientras nosotros, recién llegados, apenas comenzamos a entender el idioma del cielo. Ahora dime tú en los comentarios, ¿crees que lo que vio el James Webb fue una estructura artificial? ¿Estamos siendo observados o simplemente estamos viendo lo que siempre estuvo allí, pero ahora somos lo bastante inteligentes como para reconocerlo? Dale like, suscríbete, activa la campanita y comparte este video con alguien que todavía piensa que estamos solos en el universo.